Qué gusto que me acompañan a esta clase número 19 del curso 6, qué es y cómo funciona en gobierno. Estamos a 2 clases de acabar este curso, que creo que ha quedado muy redondo, muy completo y tiene muchos temas que podíamos seguir explorando. Seguramente habrá nuevos cursos, habrá nuevas cosas que podamos explorar, pero lo que quiero hacer es lo que suelo hacer en mis cursos de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional, cuando doy clases en la universidad, que es tratar de redondear con un caso práctico la mayoría de las cosas importantes que hemos aprendido. Y hoy me voy a concentrar en uno de los temas que ha enfocado mi atención, mi estudio, mis capacidades en los últimos por lo menos 15 años. En los últimos 15 años me he convertido en todo un nerd, en todo un estudioso del tema del combate a la corrupción. A mí nunca me gusta decir ni experto ni especialista, simplemente soy un estudioso de un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas y que tiene muchas oportunidades en el ejercicio de gobierno. Pero para no explicarlo desde el lado puramente teórico, quiero ponerlo, digamos, en un caso concreto para ir explorando cada una de las aristas que habría que tener claras para poder hacer prevención de la corrupción y eventualmente combate a la corrupción completo. Déjenme poner un caso que podría ser como muy cercano a nosotros. Hacer un nuevo aeropuerto, ¿no? Acuérdense cuando empezó esta administración, todo el drama, todo digamos, el espejismo que se creó en torno a la idea de que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Texcoco estaba plagado de corrupción y por eso lo íbamos a desaparecer. Por eso tenía el gobierno que eliminarlo, que romper todo el proyecto y echarlo a la basura, a pesar de que eso nos costara alrededor de 250,000 millones de pesos. ¿Había corrupción en el proyecto del nuevo aeropuerto? Seguramente. Seguramente había muchas cosas que había que investigar. Hay muchas debilidades en el proceso de contratación de obra pública en México. El gobierno de Peña Nieto era famoso por el tema de la corrupción. El secretario de Comunicaciones y Transportes encargado de este proyecto era doblemente famoso por hacer negocios privados a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero nunca se probó nada. Han pasado 2 años de la cancelación y no tenemos idea. Pero vamos a poner esto en un proceso. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho un procedimiento bien hecho para, después de una promesa de construir un nuevo aeropuerto, construir un buen aeropuerto que tiene toda la seguridad de que se utilizó de la mejor manera posible los recursos públicos hasta conseguir la mejor obra pública posible? ¿Qué tendría que pasar en cada uno de los pasos para tener un buen aeropuerto en el que se tomaron todas las medidas para asegurarle a la gente que no hubo corrupción? Vámonos paso por paso. Lo primero que hay que hacer en un procedimiento de esta naturaleza, de crear un proyecto gigante de infraestructura, es la planeación y la programación. Es decir, la planeación y la programación no solo es un instrumento necesario y debido de la administración pública, también puede ser una buena herramienta de combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque con una buena planeación y programación se cierran espacios a personas que quieran tener influencia directa, influencia privada en un proyecto de infraestructura pública para todo mundo. Me explico. Cuando los proyectos de infraestructura están basados en planes de largo plazo, es decir, en proyecciones de 20, 30, 50 años, una obra pública de esta naturaleza debe estar pensada en el largo plazo, en 50 años, y por lo tanto todos los pasos deben estar concebidos para que funcione los siguientes 50 años, sea rentable los siguientes 50 años, nos dé beneficios a todos. Se hace mucho más difícil que se metan intereses privados que traten de manipular cosas para el corto plazo. La corrupción suele ser de corto plazo, suele ser un fenómeno en el que se pretenden obtener beneficios rápido. Es muy difícil encontrar a personas que hoy cometen un acto de corrupción para obtener el beneficio a 40 o a 30 años. Es dificilísimo encontrar eso. Existe y debe existir en lugares sofisticados del mundo personas que están pensando en que dentro de 20 años van a obtener un beneficio privado. En un lugar como México es muy poco común y por lo tanto planear cosas a largo plazo nos asegura, además de un buen proyecto, que es difícil que se metan intereses privados. Lo mismo el proceso de programación del presupuesto, la planeación presupuestal.
entre más democrática, más abierta, más clara y más específica sea para generar un proyecto de infraestructura, hace más difícil y cierra más ventanas a la intervención privada. Es decir, cuando se genera un buen plan de un proyecto de infraestructura y al mismo tiempo, en paralelo, se hace un buen proyecto de presupuesto que va a ir abarcando cada una de las etapas, hace muy difícil la manipulación del presupuesto. En cambio, cuando se hace un mal plan de corto y mediano plazo o de corto plazo y el presupuesto no se genera a través de un proceso democrático de discusión, es muy sencillo meter ahí partidas, espacios, fondos, pedazos oscuros donde los intereses privados se cuelan para obtener beneficios rápidos. La planeación y la programación son la primera herramienta de prevención de la corrupción. Después, los estudios técnicos. Un proyecto de infraestructura de esta naturaleza requiere solidez técnica, solidez científica, y eso también cierra espacios a la corrupción. Cuando se escoge el terreno, la zona, cuando se escogen los tipos diferentes de materiales, los espacios que debe ocupar el aeropuerto, la dirección que tiene que tener, las diferentes zonas de colindancia, la forma que debe tener la región donde se debe instalar, los procesos, los tiempos que tiene que tener, la estrategia de planeación de los diferentes momentos en términos técnicos, hace mucho más difícil que intereses privados manipulen. Es decir, cuando es la ciencia la que genera el proyecto, la que genera las especificaciones del lugar, los tiempos, las formas de contratación, el tipo de personas que tienen que estar pensando en las diferentes etapas del proyecto, cuando es la ciencia la que manda y cuando las decisiones se toman objetivamente con base en la ciencia, hace muy difícil que se metan intereses privados. Es decir, si un político decide, lo quiero hacer en Santa Lucía, por poner un ejemplo, y Santa Lucía no es el mejor espacio, no es el mejor terreno, no es el mejor lugar, la zona, la infraestructura, las calles que llegan, no va a llegar hasta allá un metro, etcétera, y la ciencia dice, ahí no. La idea es que la decisión se tome desde el punto de vista objetivo, que no gane la política, que gane la técnica, que a pesar de que pueda generar costos extras o a pesar de que el costo político sea importante o que no haya un beneficio específico para el que esté impulsando el proyecto, la idea de hacer buenos estudios técnicos que sean el sustento de un proyecto, que sean el sustento de las decisiones administrativas que se van a tomar, no solo genera un buen proyecto, sino también, otra vez, frena intereses privados, cierra puertas para la corrupción. Después viene una de las partes más importantes, que es cómo se contrata. Ya hemos platicado aquí que la Constitución, el artículo 134, dice la base tiene que ser la competencia, la licitación pública, abierta, convocar a todas las personas posibles de México y del mundo, a las mejores compañías, a los mejores técnicos, a los mejores ingenieros, a los mejores arquitectos, a los mejores desarrolladores de procesos, a los que generen los mejores bienes posibles para que puedan ser debidamente administrados y utilizados en su momento, a los mejores. ¿Cuáles son los elementos básicos a los que nos debemos atener según el artículo 134, las mejores prácticas internacionales y sobre todo la Convención de Naciones Unidas para el combate a la corrupción? La convención más importante del tema del combate a la corrupción tiene un artículo, el artículo 9, que se encarga de establecer criterios específicos de combate a la corrupción en contrataciones públicas. La experiencia internacional nos ha dicho, y por eso quedó incluida en una convención, que hay cosas que impiden la corrupción o por lo menos eliminan los riesgos de la corrupción en las contrataciones públicas. Es un tema tan importante, las contrataciones públicas, es una de las funciones de gobierno tan importantes y de tan alto riesgo que están incluidas en la Convención de Combate a la Corrupción. ¿Cuáles son los criterios que establece la Convención? Competencia. El primero que establece es la mejor forma de evitar la corrupción es que haya una competencia abierta,
que todas las personas que pueden participar, participen, que todos los que tienen un interés económico en hacer un aeropuerto puedan participar de manera libre y abierta y que no haya trabas en la participación, que no haya trabas artificiales en la participación. Es un elemento no solo de eficiencia en una contratación, sino también, dicen Naciones Unidas, de combate a la corrupción. El segundo elemento, criterios objetivos en la toma de decisión. De nada sirve hacer una gran competencia, una gran convocatoria, que todo mundo venga y participe y que al final los criterios sean subjetivos, sean políticos. Escoger a una u otra empresa por un criterio político que no solo viola la Convención, no solo viola los tratados internacionales, viola la Constitución y las leyes de obra pública mexicana. Entonces, el segundo elemento de combate a la corrupción en contrataciones públicas en una licitación es que se tome por criterios objetivos. El que mejor demuestre poder desarrollar el proyecto es al que le voy a asignar el proyecto, a pesar de que alguien pierda políticamente o económicamente. Es importantísimo este criterio y también cierra puertas a la corrupción. La transparencia. Todo esto, la competencia, la toma de decisiones con criterios objetivos, debe estar ahí, a la vista de todo el mundo, para que todo el mundo pueda revisarlo, para que todo el mundo tenga la posibilidad de saber qué sucedió, cómo sucedió, de dónde se tomó la decisión, con qué criterios, etc. Y finalmente, la profesionalización, importantísimo. Quienes toman la decisión deben ser profesionales de las contrataciones públicas, deben ser personas que tienen la capacidad de escoger el mejor proyecto, de escoger a la mejor compañía, de evaluar de la mejor manera posible las ofertas que se ponen frente a la mesa, porque si no, de nada sirve la competencia. Si no tienes profesionales capacitados para reconocer la mejor opción, para reconocer la mejor propuesta, de nada sirve haber abierto la competencia. Pero el otro elemento del que hemos hablado mucho y del que yo he hablado por todos lados es que las contrataciones públicas deben hacerse a través de una plataforma digital. Una plataforma digital que permita que todo esto suceda sin la intervención arbitraria o abusiva de servidores públicos que quieran mover las cosas de un lugar a otro. Necesitamos una gran plataforma que sea transaccional, que sea completa, que se comunique con otras, que permita la transparencia, la toma objetiva de decisiones, que permita la trazabilidad, es decir, una plataforma digital en la que quede registrada cada decisión que se va tomando en todos los elementos del proceso y que todo mundo la pueda ver, que todo mundo la pueda ver en todo momento. Una plataforma digital que además genere inteligencia de todos los procedimientos de contratación pública que se realizan y que nos permitan a todos ir estudiando la mejor forma de hacer contrataciones públicas todo el tiempo. Esto en las contrataciones públicas cierra cualquier cantidad de puertas a la corrupción y genera siempre mucho mejores proyectos. Una vez que se hace una buena licitación a través de una buena competencia con todos estos elementos en una plataforma digital, viene la ejecución. Y aquí es otra vez donde se cuelan cualquier cantidad de actos de corrupción cuando no se hace bien. Lo primero que hay que cuidar en la ejecución es que se cumplan los tiempos. En los excesos de tiempo es donde se cuelan los actos de corrupción, cuando las obras empiezan a atrasarse y se empiezan a hacer convenios modificatorios y se empiezan a generar pretextos, empiezan a generarse nuevos convenios que van más allá de lo que se licitó, más allá de lo que fue la decisión que se tomó en competencia. Cuando los tiempos se van alargando, se van generando convenios bilaterales que ya no incluyen a los competidores, que ya no incluyen a los que vigilan, que ya no incluyen a otras personas. Normalmente se cuelan riesgos de corrupción porque en esos convenios bilaterales se pueden hacer muchas negociaciones. Lo mismo con el precio. Hay que estar perfectamente vigilantes de los precios de cada uno de los elementos, ¿no? En estos proyectos de obra pública es una locura vigilar a veces los precios, pero hay que hacerlo. El precio del acero, el precio del cemento, el precio de la obra, de la mano de obra y de cualquier cantidad de materiales, el precio de los insumos que se utilizan para los procesos secundarios, etcétera. Es importantísimo estar perfectamente vigilantes de los precios, si no ahí otra vez se cuelan cualquier cantidad de riesgos de corrupción en negociaciones bilaterales de precios que pueden modificar por completo el costo de la obra y pueden generar grandes beneficios. Y finalmente la calidad, importantísimo también. Vigilar la calidad es una de las formas más importantes de cuidar los riesgos de corrupción, que las cosas se hagan como se pactaron que se tenían que hacer,
que el acero que llega es el acero de la mayor calidad que se pactó, que el cemento que llega es el cemento que tenía pactado, que los ingenieros que están trabajando son los ingenieros de la más alta experiencia y de la más alta calidad, porque esos fueron los que se contrataron, etcétera. La calidad es importantísima porque de verdad que no es lo mismo, y lo hemos vivido en este país, un puente mal hecho que un puente hecho con la mejor calidad. Lo hemos sufrido y ha habido hasta muertos en este país por construir cosas, por hacer cosas de una calidad inferior a la que se pactó. Es importantísimo vigilarla. Y por eso necesitamos buenos sistemas de control y vigilancia. La obra pública, estas decisiones tienen que ser tomadas en esquemas de vigilancia y control muy estrictos. Y pues es muy difícil hacerlo hoy en día simplemente con ojos humanos. Por eso es tan importante que esta plataforma digital que sirve para la contratación pública se extienda también para el control de la ejecución de los contratos. Hay ya tecnologías muy sofisticadas en el mundo. Hay una cosa que los europeos desde hace rato están empujando. Es un concepto que ya está protocolizado incluso por el Parlamento de la Unión Europea, que es el Building Information Modeling, BIM, BIM. BIM es una plataforma digital que controla todos los elementos de ingeniería, de arquitectura, presupuestales, jurídicos, financieros, etcétera, de un proyecto a través de una gran plataforma digital que te deja ver el proyecto de manera gráfica, de manera visual, y te deja ver todos los elementos del proyecto y qué sucede cuando en la ejecución se modifican los tiempos, los precios, la calidad de los materiales. Es una plataforma digital que incluso antes que se contrate, los británicos, por ejemplo, la utilizan aquí. Antes de iniciar un proceso de generación de una infraestructura, todos los elementos los ponen a trabajar en la planeación, y si no jala, si no dan los tiempos, si no dan los precios, si no da la calidad, simplemente no gastan en hacer el resto de la proyección. Pero si no se usa aquí, por lo menos se debería de utilizar en la ejecución. Es imprescindible que México empiece a utilizar el Building Information Modeling como un requisito preestablecido siempre en la licitación para toda empresa que quiera generar un proyecto de infraestructura. Otra vez, no solo es una herramienta que beneficia en la ejecución y en la eficiencia del proyecto, sino también es, otra vez, una herramienta que cierra puertas a la corrupción. Si en la plataforma queda perfectamente claro que si cambio la calidad del acero y ahí se ve, es muy difícil que alguien de manera unilateral, sin que los demás se den cuenta, lo pueda hacer. Y el control y la vigilancia se vuelve mucho más sencillo. Y finalmente, la administración. Nos suele suceder muchísimo en este país, sobre todo en obra pública, que las cosas se hacen, se entregan y después la administración es un desastre. Les pongo un ejemplo del que nadie habla, el Senado de la República. Ahí donde están discutiendo las leyes, es un asqueroso proyecto de infraestructura de obra pública que empezó en 200 o 300 millones de pesos de presupuesto y van varios miles de millones de pesos gastados y todavía no se entrega la obra y todavía no hay una administración adecuada de esa gran obra. Ese edificio blanco horrible que no tiene chiste, que está en la esquina de Insurgentes y Reforma, es un proyecto que nos costó ya 10 veces más de lo que se había proyectado. Nadie dice nada, nadie habla de toda la corrupción que debe haber allá adentro en todas las ampliaciones de tiempos, de precios, de calidad. Es un edificio al que se le rompen los vidrios, los baños no sirven, se descomponen los sistemas más sencillos, porque no solo fue una mala planeación, una pésima ejecución de la licitación, sino que además la administración ha sido un absoluto desastre. Por eso es importantísimo que cuando se hace un proyecto de esta naturaleza, la administración esté perfectamente clara, que tiene la obligación de utilizar de la mejor manera posible todos los elementos de la obra, todas las funcionalidades de la obra, asumir cada parte, cada pedazo del proyecto para administrarlos de manera adecuada. Primero, para la seguridad de las personas. Eso es lo más importante de todo. Un puente, una carretera, un puerto, un aeropuerto. Lo primero que requiere es que la administración tenga claro cuando recibe que es una cosa segura, es un lugar seguro para los que van a utilizarlos. Lo segundo es que va a hacer todo lo posible porque haya calidad en el servicio. Es decir,
La idea no es simplemente recibir algo, es después utilizarlo de la mejor manera posible para que los usuarios reciban el mejor servicio posible. Y después, finalmente, la mejora continua, que es una de las cosas más importantes. La mejora continua es recibir algo que después voy a administrar de la mejor manera posible para irlo mejorando en el tiempo conforme lleguen nuevas tecnologías. Cuando estas tres cosas están claro, otra vez, no solo generas un mejor proyecto con una mejor administración, sino que además cierras puertas a la corrupción. Cuando la idea es dar un buen servicio, con seguridad, con calidad y con mejora continua, cuando esos son los principios rectores de la administración de un proyecto de esta naturaleza, lo que haces es mejorar las posibilidades de que la administración se haga sin riesgos de corrupción. Espero que haya quedado muy claro toda esta parte. Es la mejor forma, creo yo, de entender cuáles han sido los diferentes elementos que hemos platicado en la clase y cómo el combate a la corrupción es una posibilidad. Es decir, no estamos destinados en México a tener malos proyectos de infraestructura siempre llenos de riesgos de corrupción. Con herramientas muy sencillas en las diferentes etapas podemos ir cerrando las diferentes puertas. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero me acompañen en la próxima, que es la última clase de este curso. Muchas gracias.